Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con los ejercicios que se les había asignado en la sesión previa. Vamos a dar solución y espero que sea de utilidad y que puedan comparar los resultados que ustedes obtuvieron con la manera en la que yo voy a mostrar cómo dar solución. Recuerden que en programación no existe una única solución. Hay muchas soluciones a un problema. Todo depende de nuestra creatividad y la manera de ver los problemas. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio. Este primer ejercicio era sobre una figura geométrica. Lo primero que tenemos que hacer con cualquier problema es primeramente comprenderlo antes de intentar dar una solución. Entonces, vamos a analizar la descripción. Nos dice, realiza un programa que dibuje una figura geométrica usando el carácter asterisco. El programa deberá solicitar de manera indefinida un número entero positivo, al cual lo vamos a denominar n, y dibujará un triángulo de altura n. Cuando el usuario introduzca un número menor o igual a 0, el programa termina su ejecución. Entonces aquí en la descripción nos está dando información muy importante que debemos de captar. El usuario introduce un número n, ese número será el utilizado para determinar la altura del triángulo y el programa estará solicitando tantos números mientras que no se introduzca un número menor o igual a 0. Como entrada dice que vamos a recibir un número entero positivo n, tal que n va a ser mayor a 0 y menor a 1000. Y como les decía, cuando n sea menor o igual a 0, el programa debe tener su ejecución. Como salida, pues debe ser el triángulo, como lo muestra el ejemplo. Entonces vamos a abrir una terminal de, Jupyter Notebook. Es el que yo voy a estar utilizando para colocar el código. En este caso yo lo voy a hacer en Python, pero ustedes pueden resolver sus ejercicios en cualquier otro lenguaje, sea C, C++, Java o cualquier otro lenguaje que ustedes deseen. Aquí lo importante es la lógica que nosotros aplicamos para dar solución al problema. Entonces voy a colocar un ciclo infinito usando la estructura repetitiva while. Recuerden que nos van a dar un número n. Con el input yo capturo ese número. Como el input es tipo texto, hago un casting para convertirlo en formato numérico. Y aquí puedo aprovechar y pregunto que si n es menor o igual a 0, queda nuestra condición de parada. Rompemos este ciclo infinito. Voy a usar una variable, un contador, el cual lo vamos a inicializar en 1. Vamos a aprovechar otra variable. También la vamos a iniciar, en este caso vamos a iniciar en 0. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para construir o dibujar nuestro triángulo, voy a requerir de dos estructuras repetitivas. Para ello voy a usar ahora el ciclo for. Este ciclo for va a ir desde 1 hasta n. Aquí le vamos a poner n más 1 porque recuerden que en Python la función range se detiene un valor antes de llegar a n. En mi caso me interesa que llegue hasta n, por eso es que hemos colocado n más 1. Dentro de este ciclo for agregamos otro. Este segundo ciclo for, si ustedes observan, estamos creando una relación o una diferencia entre el valor de n menos lo que es mi contador, que en un principio tiene valor de 1 e irá incrementando conforme vayamos dibujando nuestro triángulo. Entonces,
Este for va al revés, va de un número grande hasta 0 con decrementos de -1. Aquí vamos a imprimir los espacios para darle la forma de un triángulo isósceles. De lo contrario nos podría quedar como un triángulo rectángulo y no queremos eso. Además, vamos a evitar el salto de línea que siempre agrega la función print. Para ello colocamos el end y comillas y nada adentro para evitar el salto de línea. ¿Sí? Con eso ya tenemos una estructura repetitiva que va a estar colocando los espacios para dar forma de un triángulo isósceles. Ocupamos otra, vamos a usar otra vez el ciclo for, vamos a aprovechar esta misma variable. Esta es para determinar el número de asteriscos que se deberá de ir colocando línea tras línea. Sí, entonces, en este caso, estamos usando nuestra variable h, que la tenemos aquí, en la primera estructura repetitiva, aquí está h, junto con un contador, que es nuestra variable i, la cual en un principio está inicializada en 0. Y aquí le decimos que imprima los asteriscos. Que igual, recuerden que el asterisco al ser un carácter, podemos usar la operación de multiplicar para que de esa manera imprima el número de asteriscos y de esa forma también pudiéramos evitar usar una estructura repetitiva como la que tenemos acá. Esa es otra alternativa, aprovechando esa característica de Python. Como hemos quitado los saltos de línea, al final de la figura geométrica sí necesito un salto de línea, entonces ponemos un print vacío, pero lo que me interesa es que agregue ese salto de línea que hace falta. Aquí le decimos a nuestra variable i que incremente en 1 y nuestra variable count que también incremente en 1. Y me parece que ya queda nuestro código, vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, le pedimos que queremos que nos dibuje un triángulo de altura 1, de altura 2, de altura 3, de altura 5. ¿Sí? Entonces observamos cómo parece que ha quedado bien nuestro ejercicio de altura 10. Ya es un triángulo isósceles más grande, ¿no? Cuando colocamos un número menor o igual a 0, el programa debe terminar su ejecución. Entonces espero que esta forma de dar solución al ejercicio les sea de utilidad, que la puedan comparar con la manera en la cual ustedes han dado solución. Esta solución que yo les ofrezco no necesariamente es la solución más óptima. Podemos mejorar para que el código se ejecute en un menor tiempo. Como les comentaba, aquí podríamos evitarnos este ciclo for, aprovechando la característica de Python, que al multiplicar un carácter por un valor, lo que hace es mostrarnos ese carácter tantas veces como lo indique ese valor. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, este ejercicio, y vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos decía que las elecciones han concluido, ahora es tiempo de contar los votos. Existen n candidatos y si ustedes observan nos pone o nos establece que el número de candidatos debe ser por lo menos 2 y máximo 5. Además existen m ciudades donde m tendrá un valor de 1 a 100. Dado el número de votos por candidato, determina qué candidato es el ganador.
En este caso, el que tenga el mayor número de votos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar las entradas. En esta descripción que les he leído, observamos ya dos variables. La variable n, que va a representar el número de candidatos, y la variable m, que va a representar el número de ciudades. Como entrada dice que la primera línea contiene un entero t. Allá tenemos otra variable que indica un número de casos de prueba a procesar. Aquí hay un pequeño error, vamos a corregirlo de una vez. Listo. Les decía que T indica un número de casos a procesar. Cada caso de prueba inicia con dos números, N y M. Ya vimos en la descripción qué significa N y qué significa M. Pero de todos modos aquí en la entrada nos dice que es el número de candidatos y el número de ciudades. Entonces, las siguientes M líneas que va a introducir el usuario contiene cada uno de los votos de los candidatos. ¿Sí? Sería, por ejemplo, B, subíndice 1, es los votos obtenidos en esa ciudad para el candidato 1. B, subíndice 2, son los votos obtenidos en esa ciudad para ese candidato, y así sucesivamente, hasta n candidatos. Pero recuerden que el número máximo son 5 candidatos, según las restricciones de este ejercicio. Y aquí tenemos un ejemplo de la entrada y de la salida. Recuerden que como salida, pues es simplemente quién fue el candidato ganador, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. No hay más candidatos. Y por simplicidad vamos a asumir que no hay empates. Siempre hay un candidato que tiene más votos que otro. Entonces vamos a comenzar. Una vez comprendido el ejercicio, vamos a darle solución. Regresamos nuevamente a nuestra interfaz de Jupyter. Entonces recuerden, vamos a tener una variable, la vamos a llamar t, que representa el número de casos a procesar. Vamos a usar un contador. En este caso, para ello voy a usar la variable t minúscula y lo vamos a iniciar en 1 para llevar un conteo de cuántos casos ya hemos procesado. Mientras que nuestro contador sea menor o igual al total de casos a procesar, estaremos dentro de esta estructura repetitiva. Entonces, como tenemos, o la descripción nos dice que mínimo son 2 candidatos, máximo son 5, pues podemos usar una estructura en donde ya representemos a estos candidatos, independientemente de si el caso que se procese se tengan 2, 3, 4 o 5. Sabemos que no va a haber más de 5. Aquí existen distintas estructuras las que pueden ustedes utilizar. En mi caso voy a utilizar un diccionario. Entonces vamos a poner aquí candidatos. Recuerden que el diccionario está formado por 2 datos, la clave y el valor. Entonces tenemos el candidato 1 con 0 votos, el candidato 2 con 0 votos, y así sucesivamente hasta llegar al quinto candidato. Aprovechando las limitaciones en la descripción del ejercicio que nos decía máximo 5 candidatos, pues podemos establecerlos así de manera estática. En un principio todos tienen 0 votos. Después nos decía la descripción del problema que se iban a introducir 2 valores separados por una coma, por un espacio. El valor de n, que representa el número de candidatos que estaban participando, y el valor de m, que representa las ciudades en las cuales se llevaron a cabo las votaciones. Entonces, aprovechamos nuevamente esta característica de Python, que podemos colocar 2 variables en la misma línea. Con input capturamos o le pedimos al usuario que introduzca estos 2 valores. Sabemos que están separados por un espacio y podemos usar la función split para separar estos valores
El primero se almacenará en la variable n y el segundo en la variable m. Recuerden, la función input siempre nos regresa una cadena de texto. Entonces, vamos a hacer aquí un casting para que ambos sean valores numéricos. Ok, entonces, de aquí en adelante, pues se van a introducir m líneas, donde m representa el total de ciudades. Si son 5 ciudades, vamos a introducir 5 líneas. Si son 10 ciudades, 10 líneas. Y así sucesivamente según el número de ciudades. Y para ello vamos a utilizar una estructura repetitiva. Puede ser el ciclo while. Mientras que m sea mayor a 0 y vamos a irlo decrementando. Entonces, en la primera línea estarán todos los votos de la primera ciudad, de cada uno de los candidatos que participaron. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá otra variable, vamos a llamarla votos. También están separados por un espacio, entonces podemos usar nuestra función split e indicarle que los datos los separe. ¿Sí? Entonces ahí nos va a generar una lista con todos los valores que van a estar recibiendo o separados por un espacio. Vamos a dar una variable temporal, la vamos a colocar o inicializar en 1. Y aquí ocupamos otra estructura repetitiva, en este caso vamos a utilizar un ciclo for para tomar los votos de cada uno de los candidatos e irlos sumando. Recuerden que en un principio los hemos establecido todos en 0. ¿Sí? Entonces vamos a la variable voto. De esta manera vamos a extraer los votos en esta estructura. Vamos a almacenarlos aquí uno por uno para irlos procesando. Entonces decíamos que tenemos un diccionario llamado candidatos. El primer candidato es el 1 y para ello vamos a usar nuestra variable temporal. ¿Sí? Entonces vamos a acceder a él colocando aquí entre corchetes tmp y le vamos a decir que los votos que ya tiene, que en este momento son 0, los sume con estos nuevos votos. Pero si recuerdan, en nuestra función input nos dio una cadena de texto. ¿Sí? Entonces lo que está almacenado aquí son números, pero en formato de texto. Hay que hacer un casting. Y vamos a incrementar nuestra variable temporal. En 1. De esta manera, al dar una vuelta en el ciclo for, estaremos ahora sumando los votos del siguiente candidato y así sucesivamente tantos candidatos como se hayan establecido en un principio. Terminamos esa parte. Decrementamos el número de ciudades para que esta condición repetitiva cada vez más se acerque a ser falsa y termine su ejecución. Entonces, una vez que esta estructura repetitiva termina, quiere decir que ya terminamos con un caso de estudio. Por lo tanto, podemos nuestro contador llamado t incrementarlo en 1 con la misma funcionalidad de que esta estructura repetitiva en algún momento esta condición que es verdadera se vuelva falsa y también termine. Sí. Ok. Entonces, si ya hemos procesado un caso, lo que nos hace falta es imprimir en pantalla quién fue el ganador. Recuerden que toda la información de los candidatos, los votos obtenidos, lo tenemos en esta variable que es un diccionario. Entonces, una alternativa sería usar una función que nos ordene
los resultados en base al número de votos. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí una variable llamada resultado. Y esta variable también va a ser un diccionario. Aquí tenemos nuestro constructor del diccionario, el cual nos permite de manera opcional colocar ya datos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar los datos, pero de manera ordenada. Vamos a poner nuestra función sort. Entonces, esta función recibe 3 parámetros, de los cuales uno es opcional y los demás son obligatorios. Perdón, me equivoqué. Uno es obligatorio y los otros 2 son opcionales. Ok, vamos a... Primeramente recibe una estructura que es iterable. En este caso nuestra estructura va a ser los candidatos que tenemos aquí. Y ponemos ítems. Este método nos regresa la información del diccionario. Este es el valor obligatorio. Podemos colocar un valor opcional. En este caso lo vamos a colocar, que sería un key o una función que se va a utilizar para, en base a ello, ordenar los datos. ¿Sí? Aquí vamos a aprovechar nuevamente las bondades de Python. Vamos a utilizar una función lambda. Entonces, nuestra función lambda, va a recibir un ítem y va a retornar el valor base con el cual se va a hacer el ordenamiento. Aquí, si colocamos el 0, estaríamos ordenando los datos en base a la clave. La clave es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no nos interesa ordenar los datos en base a la clave. Nos interesa ordenarlos en base a los votos. ¿Sí? Entonces, es por ello que vamos a usar el índice 1. Y por último, le vamos a decir que queremos que lo ordene de manera descendente. Es decir, en primer lugar deberá estar aquel candidato que obtuvo el mayor número de votos y así sucesivamente hasta llegar al candidato con menos votos. Entonces para ello vamos a poner reverse igual a true. Entonces ya con esta función llamada sort nos ha ordenado los datos. Estos datos han formado un nuevo diccionario, el cual se llama resultado. Finalmente colocamos otra función for. Vamos a extraer del diccionario la clave y el valor de cada uno de los elementos del diccionario. Recuerden, un diccionario está formado por 2 elementos, clave y valor. Entonces vamos a extraer. Vamos a ver. Con el método items de nuestra variable resultados, extraemos estos 2 valores. Sin embargo, solo nos importa imprimir en pantalla el primer elemento, porque es el que tiene el mayor número de votos. Entonces vamos a poner aquí un print. E imprimimos esta clave, ¿sí? La clave, en este caso, es el candidato, que sería candidato 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo quién fue el ganador. Después de ello, vamos a romper nuestro ciclo for, porque ya no nos interesa imprimir los demás candidatos. Entonces, con eso parece que ya tenemos una solución al problema. Vamos a ejecutarla para ver si es correcto. Y vamos a aprovechar utilizando también los ejemplos de entrada que les di ahí en las diapositivas. Vamos a decirle que son 2 casos los que se van a procesar. El primer caso tenemos 3 candidatos y las votaciones se llevan a cabo en 3 ciudades.
Entonces, el primer candidato en esta ciudad obtuvo 159 votos. El segundo candidato en esta misma ciudad obtuvo 213 votos. Y nuestro tercer candidato en la primera ciudad obtuvo 450 votos. Vamos a la segunda ciudad. El primer candidato en la segunda ciudad obtuvo 512 votos. El siguiente candidato obtuvo 890 votos y finalmente 993 votos. Nos vamos a la última ciudad, que sería la ciudad 3. Aquí el primer candidato vamos a suponer que obtuvo 215 votos. El segundo candidato obtuvo 420 votos y finalmente el tercer candidato obtuvo 397 votos. Aquí el ganador debería ser el candidato 3. Ok, me parece que por aquí tuvimos un pequeño error. La variable la llamé resultados y aquí es resultado, sin S. Entonces vamos a corregir este error y vamos a probar nuevamente. Decíamos que eran dos casos. El primero son 3 candidatos, 3 ciudades y vamos colocando rápidamente los votos de cada candidato. 159 votos para el primer candidato, 213 votos para el segundo y 450 votos para el tercer candidato. Esto en la primera ciudad. En la segunda ciudad, 512 votos para el primer candidato, 890 para el segundo y 993 para el tercero. En la tercera ciudad, 215 votos para el primer candidato, 420 votos para el segundo y 397 votos para el tercero. Y observamos que el ganador fue el candidato 3. ¿Sí? Y aquí sigue esperando porque habíamos dicho que son dos casos. Ya procesó el primero, vamos a procesar el segundo, vamos a poner solamente 2 candidatos, pero ahora son 5 ciudades. Entonces, en la primera ciudad, el primer candidato obtuvo 40 votos, mientras que el segundo candidato obtuvo 64. En la segunda ciudad, el primer candidato obtuvo más votos, 35, mientras que el segundo obtuvo 12. En la tercera ciudad, 102 y el segundo candidato solo 58. En la siguiente ciudad, 43 votos y 15. Y finalmente, 79 votos y 41. Aquí el ganador debería ser el primer candidato. Y observamos que efectivamente nos indica que el ganador fue el primer candidato. Entonces, espero, jóvenes, que esta solución les sea de utilidad y nuevamente lo estoy realizando con la intención de que ustedes puedan comparar la solución que ustedes obtuvieron o, en el caso que no hayan podido dar solución al ejercicio, vean cómo se podía solucionar. Vamos a hacer un último ejercicio. Este último ejercicio habla sobre primos rellenos. Entonces vamos a leer la descripción. Dice que un primo está definido como un número entero positivo, que únicamente es divisible por la unidad y por sí mismo. Para este problema vamos a considerar que la unidad también es un número primo. Sabemos que desde matemáticas el 1 no es considerado como un número primo, pero ahorita por simplicidad vamos a considerar que sí es. Aquí estamos inventando un tipo de números, los números primos rellenos, que realmente no existen en matemáticas. Solamente es para que practiquemos nuestra lógica en programación. Entonces aquí nos dice que existen primos especiales, como es el caso de los primos rellenos. Un número primo n, formado por m dígitos. Se dice rellenos si los números formados de los siguientes dígitos, es decir, el número que nos da el usuario, el número n, pero el primer dígito es primo. Si los 2 primeros dígitos es un número primo, si los 3 primeros dígitos es un número primo, y así sucesivamente hasta llegar al número original del usuario. Si todos fueron números primo, entonces asumimos que el número que nos da el usuario es un primo relleno. Sin embargo, en este caso se van a introducir 2 valores. Un valor inicial que debe ser mayor o igual a 1 y un valor final que debe ser menor o igual a 1.000.000. Entonces, el problema consiste en mostrar el total de números primos que existe entre este valor inicial y final que nos ha dado el usuario. Esa sería la entrada, el número inicial y final. En este caso podemos imprimir en pantalla
un texto que dice, indique son primos rellenos, seguido de los números primos que estén entre este rango, ¿no? Entonces vamos a empezar. Recuerden, si no logramos comprender bien el ejercicio, no es conveniente tratar de darle solución. Tenemos que mantenernos en la lectura del ejercicio hasta que logremos comprender qué es lo que tenemos que hacer. Logremos comprender el problema. Aquí voy a hacer el uso de funciones con la intención de simplificar el problema. Entonces lo primero que voy a hacer es una función para determinar si un número es primo o no. Entonces esta función me va a retornar un true o un false. True cuando el número que recibe, que lo vamos a etiquetar como x, es primo, y false cuando no lo sea. Entonces una alternativa, no la más óptima, pues sería dividir el número para ver si tiene más de dos divisores. Vamos a poner aquí una estructura repetitiva, nuestro ciclo for. Vamos a empezar desde el 2 hasta antes de llegar al número que nos está dando el usuario. Esto porque no tiene caso que queramos dividir el número entre 1. Todo número es divisible entre la unidad y todo número es divisible entre sí mismo. Por eso es que empezamos en 2 y nos detenemos antes de llegar al número en cuestión. Entonces aquí estamos preguntando que si nuestro número x es divisible entre y, en este caso estamos usando el operador de módulo para obtener el residuo. Si el residuo es 0, es porque efectivamente y es un divisor de x. Entonces, si es esto cierto, pues retornamos un falso, indicando que este número que nos han dado no es un número primo. Al ejecutarse esta línea, el return false, se rompe la estructura repetitiva y termina esta función. Si el ciclo for llega al final y este return false nunca se ejecuta, entonces quiere decir que no encontró divisores. Por lo tanto, nuestro número sí es un número primo y retornamos un true. Ahí tenemos nuestra primera función. Vamos a hacer una segunda función. La vamos a llamar, esta función se va a enfocar para ver si un número es primo relleno o no lo es, siguiendo la misma lógica de la función anterior. Entonces recibimos un número, vamos a usar una bandera, una variable que solo tiene dos valores, true o false. Vamos a asumir que el número que estamos recibiendo es un primo relleno, a menos de que se demuestre lo contrario, ¿no? Hay distintas maneras de darle solución a este problema. Ahorita se me ocurre que una alternativa podría ser trabajar el número como si fuera una cadena de caracteres. De esa manera me puedo estar desplazando entre los dígitos del número, pero no es obligatorio hacer esa conversión. También podemos trabajarla como si fuera un número entero. Entonces aquí estamos haciendo un casting para convertirlo a una cadena de caracteres y podernos mover dentro de la cadena de caracteres. Entonces colocamos una estructura repetitiva for en donde va a ir desde la posición 0 hasta la longitud de este texto, o la longitud del número que nos han dado, que recuerden, la hemos convertido en texto. Ahora vamos a utilizar una variable temporal. Y aquí vamos a hacer un casting para extraer primeramente un dígito o un conjunto de dígitos de nuestro número original y pasarlo a la función llamada esprimo para determinar si este es primo o no lo es.
Por eso el casting, ¿no? Vamos a poner aquí num. Y vamos a decir que queremos agarrar desde el dígito 0 hasta el dígito i más 1. El i más 1 es porque si yo lo dejara hasta acá, llega a una posición antes de i. Por eso es que le ponemos el más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, al principio el ciclo for, i vale 0. Entonces, quiere decir que va a agarrar el dígito que está en la posición 0 hasta la posición 1, pero recuerden que llega siempre una posición antes, es decir, se va a quedar solo con el primer dígito. Una vez que hemos extraído este número del número original, podemos preguntar si no es primo, este número que hemos ahorita extraído del número original, entonces, por definición de la problemática que estamos analizando, el número original no va a ser primo relleno. Entonces, si no es primo, lo que hacemos es, nuestra bandera la ponemos en false. Y con eso es más que suficiente. Ya no tendremos que estar analizando los demás componentes o elementos de este número original. Entonces podemos colocar un break para romper esta estructura repetitiva. Y finalmente retornamos el valor de la bandera. Entonces, con estas dos funciones, me parece que ya tenemos la solución al problema. Una función que determina si un número dado, que lo hemos llamado x, determina si es primo o no, regresando true o false. Y una función llamada es primo relleno, que es un número dado que recibe, lo descompone en sus elementos. Aquí les voy a colocar un ejemplo. Vamos a agregar otra celda. Por ejemplo, si el usuario introduce este número. Si el usuario introduce el 1173, lo que va a hacer la función llamada es primo relleno, primeramente toma el 1 y se le envía a la función es primo. Si este es primo, después va a tomar los dos siguientes dígitos del número original, que sería el 11, y pregunta si es primo. Si es primo, después toma el 117 y verifica. En caso de que el 117 también fuera primo, pues después toma el número original, que sea 1173, y verifica. Si todo esto fue primo, entonces se considera que el número 1173 es un número primo relleno. Eso es lo que hace nuestra función, es primo relleno, descomponer los elementos y analizarlos. Entonces aquí vamos a poner, recuerden que tenemos un inicio, ini y fin. Como están separados por un espacio, otra vez aplicamos nuestra función split. Por defecto, la función split usa el carácter espacio para separar o dividir los elementos de una entrada, o podemos especificarlo. Después ponemos ini y lo hacemos un dato entero a través de un casting. Lo mismo hacemos con nuestra variable fin. Y finalmente colocamos un ciclo for para que busque los números primos que estén en este rango de ini y fin. Entonces aquí preguntamos si es primo relleno. X, entonces lo imprimimos en pantalla.
aquí para que agregue el espacio. Recuerdo que en el enunciado había un texto que se tenía que agregar, primos rellenos. Ok, lo podemos agregar. Vamos a ejecutarlo para ver que no hayamos cometido algún error. Y también vamos a usar a manera de ejemplo los mismos datos que les había dado para probar sus códigos. Por ejemplo, del 1 al 10. Nos dice que del 1 al 10, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7, que son números primos, también los considera como primos rellenos. Del 20 al 50 nos muestra que el número 23, 29, 31 y 37 son primos rellenos. Y del 50 al 100, ahí nos muestra el 53, 59, 71, 73 y 79. Pues parece que nuestro código está bien. Como les comento, esta no es la solución óptima. Podemos hacer una solución que tarde menos tiempo para encontrar los resultados esperados, pero analizar la complejidad algorítmica será el último tema que veamos en este curso. Bueno, por el día de hoy vamos a dejarles aquí. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.